y pasamos a la última ponencia que va a llevar a cabo Alejandro Abaca, con el título Multiplicidades urbanas y rururbanas. Alejandro Abaca es oriundo de la Patagonia Argentina, arquitecto FAU de la Universidad Nacional de Mar del Plata, especialista en forma uva, investigador categoría 3 del Instituto de la Espacialidad Humana, UBA, profesor titular de Morfología Arquitectónica y Urbana de UBA y UNDAP, director de la revista Corazonada, Subjetividades de la Forma, socio fundador de ALEF, Asociación Latinoamericana de Estudios de la Forma, miembro de ASOFIL, Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales. Te doy la palabra, Alejandro. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, trataré de ser breve tengo algunas cosas como para compartir que tienen que ver con el tema de lo que yo llamo, voy a compartir pantalla, el tema de lo rururbano y lo urbano, ¿no? En relación como una dialéctica. A ver si se... Ahí está. Estas multiplicidades urbanas y rururbanas, en realidad las comienzo a construir a partir de un proyecto que comencé en el año 2009, que se llamaba Prospectiva Urbana de Buenos Aires, donde pensaba cómo iba a ser Buenos Aires en el año 2050. Bueno, resulta que ahí como que me adentré a esta cuestión de la perspectiva como un sistema de futuro, vinculando claramente el futuro con una noción de proyecto. El proyecto arrojar hacia adelante, pensar una idea, pero parado en una situación. Y a partir de ahí empezaron a devenir en las prácticas de algunos trabajos de investigación, de mercados populares o de canchas de fútbol, de cuestiones que tienen que ver con expresiones masivas, populares de las mayorías argentinas. Me apareció esta necesidad de poder pensar nuevas categorías del urbano y empezar a entender que hay como multiplicidades de conceptos, una serie de multiplicidades que tienen que ver con no encontrar, en un principio tenía como muy claro algunas definiciones y me empecé a dar cuenta y a dudar a través, por ejemplo, de Manuel Delgado, que la ciudad no es lo urbano. Pero cuando yo repetía eso en contextos académicos, me decían, ay, no, Alejandra, no. Y entonces me di cuenta de que, bueno, que era sí, que la ciudad no es lo urbano y que claramente la ciudad es una experiencia previa a la globalización, aunque existan ciudades y aunque la gente crea que habita ciudades que están insertadas en multiplicidades de cierta urbanidad global, ¿no? Entonces, yo pensaba, nunca me pregunté qué quiere decir lo urbano, ¿no? Lo urbano en el sentido de la semiótica, la semiología, significado o significante, ¿no? Entonces comprendo y tan solo me pregunto, pongo acá, ¿cómo se mueve el flujo urbano? Y de ahí deviene mi tesis que se llama Morfología del flujo urbano, donde empecé a pensar que en el flujo urbano no solo fluían personas, como yo creía, o automóviles, o trenes, o colectivos, sino que además fluyen básicamente mercancías y fluyen objetos en el espacio, ¿no? Y entre las cosas que fluyen, por ahí, bueno, fluyen nuestros trayectos, ¿no? Entonces, ¿cómo se mueve ese flujo urbano? ¿Qué conexiones genera? ¿Con qué hace pasar o no sus intensidades, ¿no? Entonces, esta noción de fluidez, que es una noción de fluidez que estoy como construyendo, que uno en realidad siempre tiende a pensar, bueno, desde la dinámica, que es un líquido, un fluido, algo por el estilo,
termino interpretando que estas fluideces tienen que ver con temporalidades, tienen que ver con multiplicidades y que se constituyen a partir de cuestiones particularizadas, ¿no? Entonces, por ahí uno está como en parte de la manguera del flujo, por momentos estamos donde el flujo casi se detiene y ese flujo, no sé, por ejemplo, en las ciudades latinoamericanas, cuando anochece, el flujo tiende a detenerse, pero no se termina de detener por completo. Siempre hay algunas otras situaciones que se encienden, ¿no? Y por otro lado, pensaba en esta temporalidad que no terminamos nunca de abandonar, que tiene que ver con la temporalidad de la métrica, de esto de enero, febrero, marzo, abril, los calendarios, el tiempo, el día, 24 horas, la hora, el minuto, el segundo. Temporalidades que además generan en el flujo urbano toda una serie de temáticas que tienen que ver con la hora pico, los horarios del trabajo y toda una serie de cuestiones que cayeron y que se disolvieron en la pandemia, porque en realidad ahora el flujo urbano no solo se manifiesta virtualmente y en infinitos recorridos, sino que tiene multiplicidades entre líneas, estratos, segmentalidades, que estas categorías las saco un poco de el rizoma de Leuciano y de Guattari, donde claramente me parece que el flujo tiene todas estas cuestiones, sobre todo en relación a esas multiplicidades. Y hace 10 años leí esta crónica urbana de Joaquín Múgica, una especie de poeta urbano, escritor, periodista argentino, que escribe el 9 de noviembre de 2020 lo siguiente. O sea, fíjense que hoy es 20, pasaron 10 años, y este tipo escribe: los segundos se mueren, los minutos se vuelven invisibles, la gente camina rápido, muy rápido, van, vienen, pisan baldosas flojas, esquivan hombres lentos, se bajan a la calle, vuelven a subir, caminan, caminan sin parar, dejan esperanzas tiradas en el suelo, pasa el tiempo, pasa la gente y los autos, las horas se pierden en el aire. El semáforo da órdenes y los conductores no las respetan. Rojo, amarillo, verde, todo da igual, hay que llegar antes de que sea tarde. Un colectivo atropella a una señora, un peatón casi muere al querer cruzar una avenida. Es un pobre tipo que quiere deslizarse por el asfalto pintado de cebra cuando ve una luz blanca del otro lado. A nadie le importa demasiado. Y en realidad a mí esto me trae una metáfora y que creo que es como la nueva letra del tango de Balada para un loco, y que creo que habría que, no sé, agarrarlo a Piazzolla, revivirlo y que cante esto, pero que es una escena ya terminada, ¿no? El 20 de marzo en la Argentina, para Google fue 4 de abril, pero el 20 de marzo del 2020, que ahí se me disparó un 2, nosotros terminamos definitivamente con esa noción de la urbe. Y estamos empeñados en querer revivir esa urbanidad y nos va a ir mal. Nos va a ir mal porque no, quizás la cosa funciona y fluirá, pero vamos a angustiarnos porque no vamos a conseguir nada de lo anterior, porque lo anterior también era angustiante, fracasado, y esto muestra ni más ni menos que todo lo que hicimos lo hemos hecho mal. Y lo digo en el contexto de nuestra experiencia en la construcción de perfiles de arquitectes, arquitectas y arquitectos que se suponen que debemos transformar la realidad a partir del proyecto. Esto es lo urbano hoy. Gente encerrada o no, porque ya directamente ahora del aislamiento al distanciamiento, pero también lo urbano hoy tiene que ver con la mayoría de estas personas que tienen superpuesta y tienen esa multiplicidad. Entonces a mí me aparece la noción de lo rururbano, pero no el rururbano este que está como en la mitad de camino de lo rural y lo urbano, sino es este rururbano que está hecho de urbano y que la palabra RUR, que sería algo como un apócope de rural, intento yo resignificarlo, tomarlo desde su polisemia
más exagerada y convertirlo en un dato de una cierta relación de las variaciones de las formas de vida, ¿no? La humanidad, la vegetalidad y la humanidad. Entre esas variaciones de las formas de vida me di cuenta que la humanidad es parte de esa animalidad y que la animalidad y la vegetalidad existen mucho antes que nosotros apareciéramos en el planeta y vivieron en una relación genial porque ellos tenían todo organizado, no sé quién lo inventó, ni me interesa, pero habían armado un aparato raro, ¿no? Que funcionaba a nivel global y que se llamaba lo que denominamos hoy naturaleza. Entonces, llovía, en la naturaleza todo se transforma, nada se pierde, y leyes, que yo no sé si son leyes, ¿no? Pero bueno, de alguna manera esa ruralidad yo intento incrustarla en una práctica concreta, en un área del centro de la ciudad de Buenos Aires, que se encuentra de tan preservada, con todos estos proyectos que trajeron de Europa con nociones de monumento histórico, de la ciudad peatonal y de toda una serie de cuestiones que lograron que el centro de Buenos Aires esté vacío, muerto, deshabitado, aburrido y totalmente desarticulado. En el único momento que revive el centro es cuando, ahora que la gente vuelve a trabajar, se abren las oficinas, la gente come, trabaja, baja, sube, ascensores, no sé qué, colectivos, bla, 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 o en las manifestaciones en la Plaza de Mayo, que por obra del damero quedó incrustada, y de Busquiazo, que armó la Avenida de Mayo en 1888, armó Busquiazo la representación de lo que es para nosotros hoy la República, que son dos plazas, ¿no? Plaza del Congreso, Plaza de Mayo, vinculadas por Avenida de Mayo. De eso van a tener novedades pronto. Entonces, esta dimensión de lo urbano tiene que ver con esta relación que plantea Sennett entre cuerpos y espacios, entre la carne y la piedra del microcentro ya, ¿no? Citando esta experiencia de urbanistas de la Revolución Francesa ante el fracaso, cuando ellos diseñaron de espacios festivos, vaciados, desobstruidos, que habían propuesto para estimular la socialidad e incrementar la libre expresión de los cuerpos y promover el contacto fraternal de los ciudadanos. ¿Con qué estoy diciendo esto? Fraternalidad, igualdad, no sé qué, me suena a Revolución Francesa, a los valores de la Revolución Francesa, que claramente los aniquiló la urbanidad y la globalización. Entonces, lo urbano lo voy a pensar ahora como una generación y prefiguración de espacios de encuentro, de esparcimiento, de reunión concreta entre los habitantes del barrio, los que visitan la ciudad a diario y los turistas, y una desaceleración del tiempo. Es más, desearía que toda la gente tire los relojes, que los celulares no digan más 8:10, 8:40, nadie más tiene que vivir con horarios de nada, porque no sirve para nada el horario de la nada, porque nadie está a tiempo de nada, y el tema del tiempo lo tenemos que abandonar, y yo los invito a construir otras categorías del tiempo. Propiciar encuentros benéficos entre niños, adolescentes y adultos que habiten en el barrio y en las cercanías. Incluir edificios y revitalizar edificios existentes en bares y restaurantes populares para naturistas, vegetarianos y veganos, por decir, de alguna manera, clasificaciones hoy vigentes, generar algún tipo de invernadero con cultivo de flores y hortalizas, ferias y mercados populares, centros de interpretación ambiental, provisión de agua fría y caliente gratuita. Debería estar prohibido en la Argentina, ya que nos encantan tanto las leyes, además del impuesto a las grandes ganancias, que el agua sea gratuita. No tiene sentido pagar dinero, 100 pesos, 60, 80, 40, no sé, una botella de agua mineral, cuando el agua está provista por AISA de manera gratuita. Compremos filtros de agua y démosle agua a la gente. O sea, estamos tan en un capitalismo de cabotaje, diría Moria Kazan,
que cobramos el agua, o sea, qué inmoralidad. Entonces Buenos Aires, claramente, desde esta perspectiva, yo no la estoy viendo como una urbe que termina en la General Paz. Por más que haga caso omiso al microcentro, esto lo aclaro porque por ahí a veces me dicen, ay, vos te ocupaste del microcentro. Bueno, para recortar, para probar. Urbanizar es acondicionar una porción de terreno y prepararlo para uso urbano, abriendo calles, dotándola de luz, pavimento y demás servicios, que es lo que nosotros nos proponemos hacer muchas veces en los barrios populares. Y quizás, con humildad lo digo, a veces es necesario en urbanizar a la manera de la urbe en general. ¿Es necesario urbanizar pensando en que lo urbano es la bicicleta y el romance con el transporte, que en vez del caballo tirando de la carreta es el sujeto humano haciendo un poco de gimnasia, quemando calorías, azúcares, sacando pierna y glúteo en bicicletas, horas y horas? Pero bueno, pareciera que sí. Entonces, urbanizar sería condicionar esas grandes extensiones del suelo urbano y preparándolo, abriendo bicisendas, huertas urbanas, luz solar, calles empedradas o de tierra y demás servicios. Entonces encontré hoy esta bicicleteada ciudadana para recuperar la defensa del río. Claro, urbanizar sería, che, en vez de todo el tiempo decir en todas las ponencias, Buenos Aires es una ciudad que da espaldas al río, bueno, hagámonos cargo de que hay un río que no es celeste ni transparente, que es un río de color ámbar, y que está embarrado y bla, bla, y todo lo que ya sabemos, preocupémoslo, ¿no? Me parece interesante, ¿no? Porque si no después viene el gobierno de Rodríguez Larreta, organizaron concursos de los cuales todos los arquitectos participaron y nos dimos los premios, que yo, y ahora resulta que Costa Salguero era como el gran espacio gran del río, ¿no? O corramos el aeropuerto de Aeroparque. ¿Para qué siguen haciendo obras en Aeroparque si en realidad Aeroparque lo mandaría con el proyecto de Chomer, ¿no? Que vaya a esa isla y, como dijo Le Corbusier, vayan todos para esa isla al medio del río, pero recuperemos. Entonces lo urbano y lo urbano lo planteo en esta cuestión, de habitar igualdad y desigualdad. Revisar las categorías de las conformaciones, ¿no? O sea, estas conformaciones que no son formas que devienen de la nada, son formas que devienen como un debate cultural y la forma como un producto cultural. La ciudad genera entornos y es la formalidad, ¿no? La ciudad que nosotros tomamos siempre como modelo, que la describía perfectamente bien Federico Berardi, esa ciudad de los monumentos, ¿no? Donde el monumento representa y construye sentido, ¿no? El monumento urbano sería el monumento habitable. Lo urbano es el contexto, es la práctica social, y lo urbano son las variaciones de las distintas formas de vida insertadas en esta ciudad y en esta urbanidad. Entonces, bueno, acá hablo de los paisajes, el paisaje popular, como la sumatoria de todos esos estratos, y en el paisaje popular me interesa la noción de paisaje porque en el paisaje popular el sujeto forma parte del paisaje. Entonces lo ve como en esas fotografías que se mueven, ¿no? A 360. Esto es lo urbano, que pareciera que es lo urbano. Lo urbano son los barrios cerrados, los countries, las casas dispersas en lotes entre senderos con nombres de pájaros y plantas. Nordelta. Esto forma parte del conurbano, porque nadie dice que Nordelta es el conurbano bonaerense, sino Nordelta es como que no es conurbano. Pero es el conurbano, este es el conurbano bonaerense. De estos, no sé, ¿por qué hacen esas urbanizaciones cerradas? Eso debería estar prohibido, porque ahí hay murallas y nadie habla de esto en términos más que críticos, pero bueno, acá hay un montón de gente que después debe salir a tocar bocina al obelisco, pero por otro lado también lo urbano es esto, los barrios populares que no tienen ese espacio, no hay lagos, ni calles con nombres de pájaros, porque hay solamente pasillos, ¿no? Hay estratificaciones, apilamientos, y bueno, y este proyecto de armar el High Line de Nueva York arriba, ¿no?
que es casi una burla, que también deberíamos hacer bicicleteadas para juntar firmas para que eso no sea así. Y bueno, esta foto que me entregó un alumno de las espigadoras de Jean-François Millet, que acá están reciclando basura, no están juntando basura, están en la urbe, están destemporalizadas. Entonces yo me preguntaba, ¿esto es lo urbano? ¿Reciclar la basura? Sí, puede ser. Pero lo urbano sería tener estrategias para reciclar la basura y que haya cada 3 cuadras en la ciudad de Buenos Aires algún local o alguna esquina destinada al compost, a separar los residuos y convertirlos en materia prima. Pero no que pasen camiones de la basura que recorran y que hagan ruido. No, no, no. Esto debería estar incluido como el bar de la esquina, la compostera, el cine y el club, el gimnasio y el depósito de reciclaje. Las huertas estas rururbanas, en esta imagen que me interesa rescatar los viñedos en Villa Domínico, en Avellaneda, fíjense la foto, ¿no? Está el riachuelo, esto que va a ser es como la continuidad de Puerto Madero, que terminó acá en un estanque, toda esta cosa industrial de globos de gas, depósitos de contenedores, bueno, el riachuelo, y acá esto son los viñedos en Villa Domínico, estos. Y esto es urbano. Es interesante que esto, fíjense la distancia que hay entre el viñedo y Puerto Madero, que arranca por acá, está muy cerca. Es más cerca el viñedo que Belgrano. Y en el viñedo, pongo un dato curioso, dice, se incorporaron al Registro Nacional de Viñedo 26 productores vitivinícolas de Avellaneda y Berisso, que en su conjunto explotan 23,8 hectáreas en un rinde promedio de 50 quintales por hectárea. Los productores de Avellaneda del famoso vino de la costa obtuvieron los certificados del Instituto Nacional de Vitivinicultura y la habilitación para la elaboración del producto dentro de la categoría vino regional. Entonces digo, bueno, retomemos el viñedo de Avellaneda, retomemos, y así como Busquiazo demolió calles para hacer la 9 de julio o la avenida de Mayo, o Cacciatore demolió montones de casas, hizo la reserva ecológica para armar una autopista, podríamos pensar en demoler alguna otra cosa para armar viñedos. Y voy a empezar con algunos ejemplos que tomé de algunos trabajos que me interesaban en el microcentro. Wolfram Sánchez Goitía, ellos estudian los cruces en el microcentro, fíjense las variaciones por las diagonales, la calle típica, el cruce desfasado, en el trazado, digamos, de la Buenos Aires colonial, con las distintas modernizaciones. Ellos hablan del tema del encierro. Eligen el sector, lo tridimensionalizan y realizan una operación, que es la disolución del cruce. Y en la disolución del cruce pasan estas cuestiones. Hay un cambio de escala donde aparece un síntoma también de rururbanidad, porque lo rururbano no significa solamente la huerta, sino que tiene que ver con estas operaciones que vamos viendo acá, donde claramente en la intervención hay una ganancia en la proporción de espacio habitable, y de esto que decía Doberti, que comentaba yo y que lo dijo Doberti en el último seminario de Sofield, dijo, el espacio es espacio. Es público si nosotros queremos. Si no, el espacio, la vereda no es espacio público, ¿no? Entonces, bueno, ellos proponen toda una serie de usos que tienen que ver con hábitos de la gente que va a las oficinas, una apropiación que tiene que ver con la socialidad y con una serie de rituales de la vida de un ciudadano urbanizado, ¿no? Entonces, bueno, aparecen todas estas escenas y esta ampliación de la espacialidad, que yo a veces pienso, bueno, estos serían como Cerdá, ¿no? Ampliando las esquinas en Barcelona. Pero quizás acá la idea no es simplemente bordear y configurar una nueva fachada, sino disolver particularmente
y circunstancialmente cómo viene la mano con cada esquina. Y quizá no es necesario disolver todas las esquinas, sino algunas, ¿no? Y bueno, y acá aparecen estas cuestiones, ¿no? Como aterrazamiento, multilínea, la sensación, el encuentro, la demolición, la opción, invertir, gradual, toda una serie de palabras que provocan, ¿no? Una última reflexión que tiene que ver con el desencierro, ¿no? Brandon Bernabé y Kendra Camachi, dos otros estudiantes de este año, plantearon algo un poco más interesante en el sentido de construir una polisemia de esta urbanidad. Y ellos se metieron con una huerta urbana a gran escala, ¿no? Entonces, a ellos lo que les preocupaba era el tema del hambre, ¿no? Entonces dice, existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana, ¿no? Parece la definición de una directora de un colegio primario, ¿no? Pero qué bueno que alguien piense en la seguridad alimentaria en estos términos. Entonces toman, como el microcentro yo les había contado, en particular la calle Florida, se encuentra totalmente fundida, y después de esto hay locales cerrados, las galerías sobre todo, proyectos de la década del 70 o antes, se encontrarían revitalizados con estos invernaderos, ¿no? Entonces toman tres galerías, la Galería Güemes, la Galería Jardín y las Galerías Pacífico. Entonces arrancamos por la Galería Güemes, collage, y aparece el dispositivo urbano en naranja, ¿no? Que es básicamente un invernadero industrializado que se plantea la cosecha y plantean sobre la calle Florida una especie de aerosilla que funciona como sistema de recolección y transporte, ¿no? Entonces acá aparecen estos invernaderos planteados, ¿no? Para huertas, plantas grandes, brócoli, los morrones, las berenjenas, ¿no? Y la inserción de estos aparatos, ¿no? Ahora las Galerías Pacífico, ¿no? Acá tenemos las Galerías Pacífico actuales, y estos nuevos soportes que también van a estar atravesados, donde acá ya ellos proponen el cultivo de animales también, ¿no? Porque, bueno, fíjense qué interesante cómo estos aparatos van interactuando en un modo aéreo, mientras que no impiden la venta de cambio de dólares, que es lo único que sucede. Por ahí abajo podrán seguir cambiando dólares, si a alguno le interesa, algún turista, no sé. Bueno, y esta idea del cultivo de plantas y animales, y ahora en la Galería Jardín, una galería emblemática que han visitado muchos estudiantes de arquitectura, porque acá se venden computadoras y este tipo de cuestiones, donde en las Galerías Jardín ellos también proponen esta cuestión casi fabril, industrializada, del cultivo de cerdos, de vacas, de leche, huevos, gallinas. Y acá aparece, bueno, esta nueva tipologización, donde claramente en los renders se ve claramente, y queda muy bello además, cómo están incluidas estas cuestiones. Entonces ellos dicen, si pensamos en urbanizar, no podemos hacer vista ciega a todo lo que ello conlleva. La industria ganadera que viene consigo y todo lo que esto implica. Nuestra reflexión es la siguiente. Si en medio de la ciudad se expusieran las prácticas horrorosas que sufren los seres vivos, productos del sistema agropecuario de oferta y demanda, ¿seguiríamos consumiendo animales igual? Que es un dilema que yo lo respeto porque es un dilema de las nuevas generaciones, y que es un dilema construido. Mientras tanto, Michel Dubrovsky y Antonella Parisi nos proponen una urbanización más cultural, analizan sitios históricos, monumentos, bueno, y detectan una serie ya en San Telmo, ¿no? Cuando Florida se hace Perú, ya por el lado de San Telmo encuentran galpones y estacionamientos de autos, y proponen un nuevo uso y algunas
estructuraciones, edificios que están densificados por demás, y bueno, empezar como a, en algunos pisos, generar estas estructuras abiertas, ¿no? Donde los consorcios puedan revitalizar, mantener y empezar a tener funciones múltiples sin la necesidad de estar demoliendo todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, por acá hay una cochera. Acerquemos al cierre, Ale. Sí. Y vemos estas intervenciones, ¿no? Claramente en distintos edificios donde aparecen estas incrustaciones urbanas. Y por último, y con esto termino, la calle Florida, como una calle Florida inspirada un poco en la época de la colonia, una calle Florida de tierra, esto lo plantea Joaquín Hidequel, un poco entablando un diálogo con Kush, con el hombre americano, y con un dilema que él descubre que en Buenos Aires, en el microcentro, viven todos los inmigrantes venezolanos, todos los inmigrantes de Paraguay, todos los inmigrantes, o sea, qué raro, ¿no? En el microcentro se degrada de semejante forma, pero toma vida a partir de los migrantes de países limítrofes o de países que están en algún conflicto, como es el caso de Venezuela. Entonces él plantea convertir a la calle Florida, sacarle el dato, en vez de decir, bueno, Florida, convertirla en la avenida de Santo Espíritu, en la calle de Santo Espíritu, y plantea una calle de tierra, medio como ondulada, medio en pendiente, con estratos donde hay palmeras y donde hay una bicisenda en la época donde Florida tenía el trolebús, ¿no? Donde iba el trolebús, coloca la bicisenda. Entonces dice, Rodolfo Cuyo, un filósofo argentino, postula que el pensamiento permite captar la importancia significativa del paisaje americano, ya que para el hombre la naturaleza no es un mero objeto despojado de sentido, sino el modo profundo de cómo se manifiesta el ser. Un mundo creado, incluso nuestra corporalidad, se integran en un conjunto que da sentido al pensamiento latinoamericano y hace posible una mediación simbólica. Como los grandes escritores americanos, Kush siente y postula América como el ámbito de una nueva creación, donde el demonismo vegetal prevalece aún sobre el mundo humano y donde la ciudad europeizada crea una fractura con el paisaje. Por eso está Florida incrustada. El mestizo pertenece a ambos mundos. Qué interesante, yo la verdad dije, wow. Entonces en América, en Buenos Aires, en la calle Espíritu Verde, la redención como un acto de salvar o rescatar a alguien para dar por terminado el castigo de la urbanidad, adviene por la reconciliación de los opuestos, lo urbano y lo urbano, lo artificial y lo natural. Afirma Kush, el mestizaje es su ley. Si bien el mestizo adopta a menudo el formalismo ciudadano, su inconsciente vital se relaciona con la matriz autóctona. Es la negación de esa matriz lo que la hace un hombre triste y desarraigado. Víctima de la ciudad, del formalismo europeo, adopta la ficción, el progresismo que es progreso desde el otro y no desde el sí mismo, abocándose a una elección maniquea y trágica. Y entonces él me muestra la imagen con la cual arma esta Florida, que es una imagen de la película Sama, de Lucrecia Martel, que yo, la verdad, aplaudo. Y bueno, y diría algo de esto que decía mi profesor de gimnasia en la época de la dictadura, cuando salíamos en el recreo, en pleno invierno en la Patagonia nos gritaba movimiento irregular, pero constante, pero constante. Y nosotros caminábamos alrededor del patio, ¿no? Movimiento irregular, pero constante, pero constante. Una frase que no olvidaré porque no sé si era una ironía del profesor, no sé si era una manera de sobrellevar esa cuestión, ¿no? Y para terminar, quiero decir que en las veredas y en las calzadas se compone y se confunde aquello radiante que emanan los objetos y los seres humanos bajo la apariencia de un movimiento cada vez más acelerado que pugna y lucha por correr. Habitamos como podemos, pero pongamos en duda cómo habitamos. Bueno, y acá doy por finalizada mi ponencia. Gracias.